Hay territorios que parecen quedar al margen del tiempo, lugares donde la tierra sigue esperando, donde las voces se apagan despacio, sin hacer ruido. Castilla-La Mancha es uno de esos espacios, vasto, silencioso, cargado de memoria, pero también de ausencia. La despoblación no es solo un dato, es un vacío que se siente en las escuelas cerradas, en los comercios y en los bares que ya no abren. Es un silencio que pide ser habitado de nuevo. Y frente a ese vacío, creemos en el poder de las nuevas narrativas culturales, porque lo rural no es lo que queda atrás, es un espacio de posibilidad, de imaginación, de encuentro con lo esencial. Necesitamos otros relatos, relatos que partan del cuidado, de la escucha, de la comunidad. En la casa de Rosita la costurera, tenía una soga y en la otra. Pues una noche que me monté, se cortó la soga en un sitio y por poco me mato. Alumbra es un programa que surge, es una idea que tenemos desde hace muchísimo tiempo y estábamos como siempre intentando buscar como quizá el momento, ¿no? Esa niña que está en la bamba, yo se lo quisiera decir. Que se baje, que me quiero yo subir. Proyectos como este pensamos que son muy importantes porque ponen la mirada y el foco a las nuevas generaciones, a los jóvenes artistas que es verdad que empiezan con su carrera con una formación, pero luego como que desaparecen, ¿no? Dentro de todas las propuestas de políticas culturales de Castilla-La Mancha, como el lugar y el espacio donde los jóvenes creadores pueden repensar, ¿no? Su futuro profesional. Lo que estamos haciendo con Alumbra es realizar un piloto en Castilla-La Mancha que venimos replicando en Madrid, también con esa sinergia entre disciplinas, esa convivencia y bueno, vemos que tiene mucha importancia, es una retroalimentación de artistas plásticos y escénicos y bueno, traerlo aquí a la región es una mujer importante. De alguna manera enfoca esa parte artística en el medio rural y para nosotros en Castilla-La Mancha, con un territorio netamente rural, el 92% de nuestro territorio es rural, nos parece muy interesante esa vuelta a las raíces, eso ver que fuera de las grandes capitales y de las grandes ciudades también se puede encontrar no solo talento, sino también entornos que inspiren las producciones artísticas, yo creo que es muy interesante. Yo creo que este proyecto viene a reflejar ese objetivo que tenemos como gobierno regional, que es atraer el talento a estas zonas, a este territorio y que se quede aquí aportando y mejorando, si cabe, la sociedad de Castilla-La Mancha. Ha reunido a 19 artistas en un mismo espacio para que pudieran interrelacionarse, contagiarse, abrir posibilidades de escucha, de percepción. Hay jóvenes que tienen mucho talento y que necesitan recursos para poner en práctica pues sus creaciones y sus ideas, y después porque es el lugar del que proceden, con el que se identifican, y es muy importante que esa identidad, e insisto mucho en esto, pues se mantenga y se afiance. Hay otras maneras de vivir y aquí se vive de otra manera y muchas veces es una elección. Y lo que necesitamos son recursos para que esa elección pues sea posible. Me gustaría dar las gracias a Pedro, a nuestro alcalde, y a Yolanda, la concejala de Cultura, por su apoyo y disposición para este acto. Gracias. Y esta colaboración pensamos que es clave para seguir fortaleciendo la cultura y las nuevas alianzas entre las nuevas generaciones de artistas que tienen una perspectiva de futuro del arte manchego en nuestro territorio. Alcaraz es una ciudad pequeñita, es una ciudad, aunque lo veis como un pueblo, es una ciudad
Tenemos una de las plazas renacentistas más bonitas de las 10, una de las más bonitas de España. Y bueno, aquí tenemos, este es el salón de plenos, habitualmente solemos tener gente del pueblo, pero bueno, hoy nos orgullece tener un montón de artistas aquí metidos, reunidos. Aquí tenemos una de las alfombras de típico nudo alcaraceño, aunque también se conoce nudo español. Entonces, pues bueno, ibais a hacer algún curso o tal, pero está lesionada la que lo hace. Vamos a intentar a ver si su hija puede hacer un hueco y hacerlo. Empecé cuando tenía 12 años, pero yo, como esto ha sido mi pasión, quería que no se volviera a perder, que se supiera lo que en mi pueblo había, igual que las torres, que se supiera que las alfombras eran de Alcaraz. Alumbra lo que tiene de diferencial, ¿no? O distintivo con respecto a otros proyectos es que pensamos, Carlos y yo, que juntar a artistas de diferentes disciplinas creativas es algo que como profesionales no necesitamos. Hay algo en lo académico, ¿no?, que cuando empezamos a formarnos nos separan en bloques, los de Bellas Artes y los de Artes Escénicas y Performativas, y luego cuando en el futuro nos encontramos entendemos que tenemos puntos en común, que nos podemos nutrir de prácticas, que nos podemos compartir experiencias e inquietudes. Quizás si esas experiencias hubieran estado antes, hubiéramos encontrado un camino juntos en vez de separado. Y esta ha sido la valentía, poder juntar a 20 artistas que han podido compartir durante 13 días lo que es la investigación, la experiencia, el laboratorio en un espacio rural, ¿no? en un lugar donde el tiempo se mide de otra manera, donde no necesitamos la producción para descubrir, y donde vamos a intentar generar una red de colaboradores. Estamos aquí en la Sierra de Alcaraz, en Atalaya, que está siendo un enclave único para poder iniciar este proceso de generar dinámicas de reconocimiento del territorio y también de reconocimiento entre los propios artistas, sus mundos, sus poéticas, cómo de pronto estas 19 personas se conocen y aparecen en un entorno como este, ¿no? Un entorno que además no reconocen, aunque la gran parte del grupo nació aquí en Castilla-La Mancha, pero ¿qué ocurre con conocer o entrar en un nuevo territorio que explorar, desde qué lugar habitarlo, cómo no tener una mirada exclusivamente extractivista y de ver cuánto podemos sacar o cuánto pueden sacar del sitio, sino cómo generar un diálogo y estar en convivencia y generar algo que sea recíproco, que dejan ellos aquí, cómo se establece este primer diálogo con una nueva comunidad y con el propio territorio. La primera práctica que hemos desarrollado Carlos Tuñón y yo en colaboración en las residencias se titula Acercarse a un lugar es alejarse a otro y viceversa. Esta práctica se dividía en dos partes, una de ellas en la que trabajábamos sobre la percepción del entorno y del paisaje desde un punto de vista representacional, a través de la imagen, del mapeado y de otros sistemas de representación. En esta práctica hablamos sobre la importancia de aprender a utilizar el mapa y el atlas relacional como metodología productiva, artística, de reflexión sobre nuestro propio trabajo y sobre cómo las obras y nuestros procesos conceptuales se conectan y toman forma. Y luego propusimos una deriva que hicimos en silencio, donde realmente comenzamos a activar sensorialmente
otras posibilidades de registro y de conocimiento de un nuevo espacio, en lugar de solamente con la mirada. ¿Qué ocurre si de pronto activamos lo olfativo, lo sonoro, lo táctil, si entramos en otro tipo de relación vívida con el territorio? Estuvimos una hora en la propia ciudad, recorriéndola, atravesándola, no intentando abarcarla entera, no intentando como someterla o dominarla, sino realmente escuchando qué nos pasaba, y hubo algunos artistas que se quedaron en la periferia, otros que fueron a un sitio que de pronto, con el que de pronto vibraban o de pronto les interpelaba y se quedaron ahí mucho tiempo. Hubo artistas que hablaron con los habitantes de allí de Alcaraz y hicieron una especie de primer registro de cómo era esta primera conversación y cómo se genera este primer reconocimiento o conocimiento de algo, ¿no? Y eso fue como la primera gran dinámica del primer día. Los huecos que nos quedan entre dinámicas, etcétera, para que realmente los artistas se conozcan. Hemos planteado juegos para que de pronto entraran en una relación desde lo lúdico, desde el conocimiento a través de la experiencia, y no solo desde lo intelectual, de que es estar en un espacio que además como granja escuela te está proponiendo activar una relación casi como un poco más ingenua, en el mejor de los sentidos, como una relación casi asombrosa con los animales, con el entorno, la vegetación, con escuchar cómo suenan otras cosas, que habitualmente en la ciudad ese circuito está cortado o no lo reconocemos, los pájaros que nos despiertan por la mañana, otras dinámicas de juego interviniendo en la naturaleza, y muchas conversaciones entre ellos y ellas para empezar a ver cómo se configura esta comunidad efímera. Los agentes culturales, los dinamizadores de la cultura, tenemos que poner, yo creo que la intención cuando proponemos proyectos en qué pasa, en el fallo, en el error, en el laboratorio, porque esa mirada huye de lo que es el mercado y acompañar a un artista es un poco estar presente durante este proceso y huir del ocultismo, quizá del secretismo que muchas veces la profesión tiende a favorecer, que no sabemos muy bien cómo porque es una conversación en común, pero creo que espacios como así son indispensables para que esto suceda. La dinámica del segundo día ha sido, por un lado, les hemos propuesto por parejas colocarse un participante enfrente de otro y poder sostener la mirada del compañero o la compañera durante una hora. Hemos querido que no hicieran nada en esa hora, que no tuvieran el móvil o que no tuvieran la libreta, que no tuvieran como herramientas para poder registrar, sino que estuvieran realmente sosteniendo esta conversación en silencio y esta presencia, esta interacción durante más tiempo de lo habitual. Lo que sacamos en claro de esta práctica tiene que ver con cómo, de nuevo, los mecanismos lentos de apreciación
del otro, de la otredad, pueden darnos pistas sobre cómo son, sobre quiénes son esas personas o esas otredades. La tercera y última práctica que realizamos Carlos y yo se titula Laboratorio no fotográfico. Es una práctica en la que desde Alcaraz pretendemos que por parejas los artistas deriven por la ciudad de forma libre con dos roles diferenciados. Uno de los artistas actúa como fotógrafo y el otro de los artistas actúa como cámara. Para de alguna manera poder activar esta frontera entre lo que retenemos y lo que no, lo que decidimos que es valioso, lo que no, también con esto de no poder realmente conservarlo en una película fotográfica, sino en la mente. Por lo tanto va a haber algo de una relación con el olvido, con no registrar exactamente aquello que quería, o que se va a empezar a mezclar con lo que deseaba que pasara, con lo que realmente pasó, ¿no? Ese proceso intenta convertirse en los ojos del propio fotógrafo, ¿no? Que los ojos de la cámara sean los ojos del fotógrafo. ¿Por qué me está enseñando esto esta persona, ¿no? ¿Por qué me está enseñando esto el compañero o la compañera? ¿Cuál es su mirada, ¿no? De tal manera que intentáramos generar sinergias y puntos de encuentro entre los diferentes artistas que posteriormente puedan mutar en colaboraciones, etcétera, a lo largo de todo el proceso de las residencias a lo largo del año. Y luego de esta dinámica de 10 fotografías van a hacer un revelado, lo llamamos así, una especie de revelado artesanal, en la que de nuevo no van a poder escribir ni apuntar, sino que van a tener que revelar al compañero o compañera qué 10 imágenes recuerdo haber registrado. Y ahí se va a generar un diálogo entre lo que se pretendía que se registrara y lo que realmente después se registró. Vamos a ver qué ocurre con mover de sitio los procedimientos habituales de nuevo con respecto a reconocimiento del territorio, el registro y la memoria, ¿no? Arquitectónicos que estaban como destrozados y que se habían intervenido para poder evitar su derrumbe prácticamente. Mi producción artística se empezó a desarrollar en la ciudad, donde trataba de encontrar esa naturaleza que añoraba en la propia ciudad y me di cuenta que realmente tenía que ir al entorno rural, a la natura, a encontrar y conectar con lo que estaba echando de menos. Los jóvenes artistas queremos hacer cosas en Castilla-La Mancha y que se nos permita en un espacio como este es súper enriquecedor para nosotros para poder dar voz a eso. Me hago la pregunta de cómo conecta el folclore conmigo y de esas preguntas
nacen respuestas muy interesantes. Yo creo que cada uno tiene un folclore propio de lo que ha vivido, por donde ha pasado. Agitar ese folclore, esa manera de ver el mundo y crear mi propio proyecto musical basado como en el estilo neofolk manchego y contar mis historias a través de ahí. Trabajo con la cerámica, pero bueno, todavía me estoy formando. Este año voy a hacer un curso de alfarería en Puente del Arzobispo y ahí pues quiero pues seguir mis estudios. Mi interés por el arte fue a raíz, bueno, yo hice el bachillerato científico, o sea que, bueno, me vino así un poco de sopetón. Hice Bellas Artes en Cuenca y nada, y ahora lo acabo de terminar y empezaré el máster en Milán ahora mismo. Bueno, estoy intentando un poco coger de lo escénico para mezclarlo con la práctica que yo hago, que es la pintura, que es como muy tradicional, sí, muy convencional, y bueno, intentar unir esos dos mundos es la verdad que me interesa mucho. El sentido de identidad, ¿no? que venimos trabajando aquí con todos al ser de Castilla-La Mancha, pues que yo haberlo tenido también de alguna manera. Al final soy de Madrid, es como una ciudad que acoge a todos, pero que a la vez pues ese sentido de identidad pues no, a lo mejor no lo tiene tan fuerte como otras regiones, como el País Vasco, Cataluña, que al final todos reman hacia el mismo sitio. Creo que Castilla-La Mancha sí que tiene una identidad fuerte. Creo que a lo mejor no se conoce, pero todos los artistas que hemos seleccionado en la carta de motivación vienen hablando un poco de esto, de ese sentir. La primera práctica que realicé junto con Yara consistió en un conversatorio sobre ética y sobre cómo podemos generar proyectos culturales y artísticos coherentes con el contexto en el que nos enmarcamos. Fue muy interesante compartir pues una especie como de guía, ¿no? Que nos puede acompañar en nuestros procesos y bueno, como verbalizar cosas que en verdad tenemos como muy interiorizadas, ¿no? De cómo entendemos las relaciones, de cómo ejercitar la empatía y de tener como una especie de red de seguridad si queremos pensar en nuestros proyectos desde estos términos, ¿no? Desde incluso antes de elaborar el proyecto, ¿no? Si pensamos en que vamos a compartir y vamos a ser transparentes, incluso antes de arrancar el proyecto, ¿no? Y luego es una manera también de seguir como pensando desde ese lugar y no solo desde un lugar más bien estético o comercial. Y creo que este tipo de como conversaciones, ¿no? Porque fue en verdad un conversatorio, no resuelve nada, ¿no? Porque la ética, lo que decía ayer con el grupo, ¿no? Se hace en tiempo real y se hace en la práctica, pero es interesante como que te vaya acompañando y tenerlo un poco ahí como en la recámara para que te pueda ayudar a veces también incluso a repensar tu proyecto desde una manera incluso más creativa, ¿no? Desde un lugar que igual no estás acostumbrada a pensar el proyecto y de pronto tratas de analizar un poco cómo es esta idea de la mediación del propio proyecto y eso te hace buscar maneras más creativas incluso del contenido, ¿no? Entonces creo que fue como interesante mirarlo desde ahí. La segunda práctica que realizamos Yara y yo en conjunto tenía por título Arqueologías de superficie y en esta práctica tomábamos la idea de la arqueología como una herramienta, un procedimiento de prospección que en este caso se limitaba a fijarse en la superficie del suelo de todo el contorno y del recorrido de Alcaraz. En el columpio
columpio yo estoy, cantando con alegría. Si la soga se partiera, del suelo no pasaría. Y yo me había comprado, mi madre me había hecho un vestidito y había ido a ronda con los zapatos. Luego hemos hecho otra práctica que hemos llamado Obras por hacer, que está basada en el libro Obras de Edouard Levé, y cada uno de los participantes han generado una obra por hacer en código abierto, y se va a generar una publicación de 19 obras que pueden ser hechas por otras personas, ¿no? Son como obras ideadas que en un máximo como de 3 o 4 frases, digamos que se comparte el concepto o la partitura o las instrucciones para hacer esta obra, pero los autores y las autoras de esta obra no son realmente quienes las van a ejecutar, ¿no? También para ejercitar un poco la idea del desapego y la idea de, pues eso, de agarrarnos un poco a nuestra identidad y a nuestra obra, ¿no? Y de soltar y generar como relaciones más colaborativas y más abiertas con los compañeros, las compañeras y con gente a la que no conocemos y no sabemos qué va a hacer con nuestra obra, ¿no? Y hemos cerrado con otra práctica más sensorial que hemos llamado Arquitecturas Invisibles, en las que nos hemos ido como al bosque, a un reducto que está muy cerquita de aquí, pero que parece mucho más remoto, y nos hemos entregado un poco a ser más cuerpos sensibles y no tan sesudos, ¿no? Soltar un poco el control de la hegemonía de la mirada, de tener todo el mundo ordenado, ¿no? Frente a nosotros, y de entregarnos a él desde un lugar más vulnerable, más sensible y más primitivo casi, ¿no? Mi producción se basa sobre todo en el trabajo con el barro como material. Uno de los pilares de mi discurso tiene que ver también con el propio material de trabajo. Y también me interesa mucho toda la cuestión del legado artesanal y cómo ese legado, esa tradición que tenemos dada y que nos han cedido, se puede incorporar en la práctica contemporánea actual desde un lenguaje innovador. Hay unas herramientas muy interesantes para, digamos, fusionar la piel y el terreno, pues como son, por ejemplo, la fotogrametría, con la cual se puede escanear ciertos terrenos y pueden entenderse como la superficie de algo que podría ser muy similar a la piel. Entonces ahí hay un punto de unión muy interesante entre lo que es la piel, el terreno y la tecnología. Entonces ahí podríamos encontrar como un punto en común muy interesante a la hora de la producción artística. Vinculo mi proyecto con el medio rural trabajando en torno a la figura de la casa, trabajando también con el tema de esa casa interna que tenemos todos, que creo que también se adecua mucho a ambientes más pequeños, no como las grandes ciudades, más a pueblos, ambientes más familiares, ¿no?
ser de Almería supone salir de tu ciudad en una edad muy temprana, y eso conlleva un legado que luego va dándote las instrucciones para seguir la carrera artística. Soy bailaor y coreógrafo, dirijo un espacio creativo en Almería y aparte mi carrera la hago desde Madrid. Y odio presentarme, cada día me cuesta más porque no me entiendo ni me identifico en una etiqueta ni en varias. Tampoco abandero esta cosa de romper con todo, sino, bueno, es que lo que me gusta hoy, mañana puede que no, y lo que hoy me identifica, mañana en absoluto o más. Aquí no venimos a producir, venimos a disparar ideas y abrir horizontes a los procesos que ya vienen trabajando en sus cortas carreras o incluso en la carrera. Y la verdad que desde la primera asesoría, la primera semana, que no tenían ni idea, a esta última de hoy, que de repente están con 3 distintas, bueno, la verdad es que muy contentos. Caminar como relación y relato es una dinámica de paseo por el monte, en la subida al pico Almenara. Y que consideramos que tienen que ver con la construcción del relato a través del caminar, una práctica que se prolonga desde épocas prehistóricas y que ha ido evolucionando y atravesando también el arte. En la cual hemos introducido una serie de citas vinculadas a la narración, el paisaje y cómo ambas cosas se vinculan. No por el viaje, sino por el desvanecimiento. No por las ciudades, sino por la ausencia. No la llegada, sino la partida. No la geografía, sino el más allá. Una geografía del más allá. Por eso, parece aquí de los cuerpos y he ahí el lenguaje. Por ese más allá, ¿dónde llegaremos? Un día. Al pasear vamos estableciendo una relación con el paisaje, vamos reconociendo una serie de lugares y así va apareciendo el relato. El relato no es otra cosa que relación, que nuestra propia relación con los lugares en los que estamos. También él fue al bosque y dijo: ya no sabemos hacer fuego, hemos olvidado las meditaciones que alientan la plegaria, pero conocemos el lugar del bosque donde todo eso debe hacerse, y con eso debe bastar. Hace tiempo que se apagó el fuego mítico, ya no podemos recitar plegarias. Tampoco somos capaces de meditar en secreto. Incluso nos hemos olvidado del lugar mítico en el bosque. A eso se le suma hoy, además, algo decisivo. Estamos a punto de perder incluso la capacidad de narrar.
Dado que el arte no se puede enseñar y que no existen maestros humanos, hay solo dos maestros si de veras deseas alguno. Uno es tu propia infancia, tu propio yo. El otro es la naturaleza. El fuego puede ser elemento destructor, puede ser elemento constructor, puede ser elemento subversivo, revolucionario, o cuáles son los potenciales, ¿no?, de estos elementos que vienen ya de una iconografía. Todo este relato fue acompañado por el relato de Vicente, que fue nuestra relación con la naturaleza. Nos estaba traduciendo cosas que a lo mejor conocíamos, pero cuyos nombres eran desconocidos para nosotros y que descubrimos a través de él. Esta experiencia para mí efectivamente ha sido algo nuevo. Cuando hicimos esa marcha por la Cuerda de las Almenaras, a mí me resultaba muy interesante lo que fueron las distintas paradas que se hicieron, lo que fue la lectura de esos pasajes de ciertos libros y luego las preguntas también que se formulaban, que me las formulaba a mi vez yo a mí mismo, ¿no?, a su vez. Y bueno, lo que vimos en esa ocasión fue toda la conformación de la Sierra de Alcaraz, que es una de las sierras exteriores del Prebético, y bueno, o sea, ahí se pueden observar perfectamente las escamas tectónicas, ¿no?, que están formadas por toda la Cuerda de las Almenaras y otros montes que hay a su alrededor. Esta experiencia ha sido muy interesante porque ha sido muy imprevisible. Lo que estábamos planeando nosotros en casa no podía compararse en estar en este sitio y escuchar estas citas relacionadas con el movimiento, con la naturaleza, con nuestro lugar en ella, al fondo de los paisajes que veíamos. Estas pequeñas propuestas de lectura a veces estaban acompañadas por pequeñas performances, pequeñas acciones que les daban todavía más lecturas y más sentidos. La segunda dinámica que hemos hecho es un pequeño taller que hemos titulado Las desapariciones. Es un taller de relato y percepción que fundamentalmente trata de abolir las dinámicas que nos imponemos a nosotras mismas en la relación con lo creativo, que como su propio nombre indica es también productivo. O sea, crear siempre implica de alguna manera producir y la creación se instala en esta idea de que hay que estar haciendo todo el tiempo. Las desapariciones lo que propone precisamente es dejar de hacer durante un tiempo para permitir que aparezca algo. En ese desaparecer creemos que es donde vamos a empezar a escuchar de verdad. No podemos empezar a escuchar hasta que no hagamos silencio, y ese silencio implica dejar de hacer. De esa práctica pasamos a la tercera dinámica, que se llamaba la aparición, donde nuestro objetivo era proponer un espacio, que este espacio de aburrimiento se convirtiera en un escenario donde se encontraran los proyectos, las obras de los creadores y estos momentos vacíos de aburrimiento. Antes de hacerlo, compartimos unas cuantas pautas de acercamiento por distintas vías y propuestas de qué podía suceder en este espacio, cómo convertirlo en un acontecimiento,
cómo entrar en él, cómo salir en él, cómo están presentes los cuerpos del grupo, cómo cambia la relación con la obra cuando está habitado por otros cuerpos y cómo guiarlos en este espacio. Así como pensamos los 5 sentidos como 5 dramaturgias paralelas que se podían escribir, subrayar y llevarnos a distintos sitios. Así que de esta práctica, creada de una manera en un tiempo muy limitado, porque los participantes tenían solo 3 minutos para que este acontecimiento ocurriera, hablar de que solo soy una chica en medio de un campo intentando lidiar con el mundo que la sobrepasa. Quiero hablar de ser pequeña, de Quiero seguir trabajando con mi metodología de trabajo y con mi forma de trabajo, pero gracias a la residencia tengo muchas más maneras y formas de trabajar, muchos planteamientos nuevos que nunca me había planteado por mí misma y encauzarlo un poco con esas conversaciones de las mujeres con temas completamente nuevos. Para mí ha sido un chute de energía artística para seguir creando y para tomárnoslo mucho más en serio y venirnos mucho más arriba, porque es un apoyo muy fuerte, se hacen lazos muy fuertes. Trabajo con la costura y con los procesos calmados de procesos tradicionales y a nivel conceptual trabajo mucho sobre la familia y sobre la ausencia de esta y cómo eso nos afecta. En mi práctica artística me gusta indagar sobre todo en los procesos, intentar buscar esos tiempos lentos que ahora se han perdido a través de lo que sería pues, la fotografía, que es una forma más inmediata de capturar esos procesos. Como proyecto personal me gustaría centrar mi creación o mi coreografía en buscar una conexión desde los conceptos con la danza, de forma que el movimiento vaya más allá de un simple movimiento y que sea como una manera de expresión para mí y de conectarme con el entorno, con las personas. Me gusta estar en un contexto así, ¿no? O sea, me parece muy enriquecedor ver la diversidad de voces, de personas que les atraviesa esta palabra que significa rural, que no sé muy exactamente qué significa, ¿no? Y que me gusta que no haya una acepción súper clara, ni que se sienta muy claramente nadie qué es, ¿no? Pero que todas estamos aquí por algo que tiene que ver con eso. Y me interesa, ¿no? Que se está cultivando actualmente este espacio y está existiendo, ¿no? En la que hay otras palabras que surgen, otras formas de sentirse con estos pueblos, ¿no? Con esta palabra el pueblo, con la palabra campo. La segunda semana de residencia aquí en Alcaraz ha consistido en ver cómo pueden relacionarse las poéticas de los participantes entre ellas. Después de haber hecho el reconocimiento del territorio, haber entrado en contacto con los habitantes de Alcaraz, haber empezado como a intuir por dónde puede ir realmente su proyecto, siendo esto una primera fase de un proyecto que se va a desarrollar durante todo un año, hemos decidido que
que queríamos que probaran a colaborar entre ellos y ellas para generar una pequeña pieza. La dinámica consistía en elegir un espacio de las inmediaciones de aquí de Atalaya, podía ser espacios interiores o exteriores, y entrar en una conversación donde tenían que aparecer los dos mundos. Una de las prácticas que siempre nos ha interesado en la creación contemporánea es el concepto de hibridación, esa capacidad de desencajonar lo que lógicamente coherente va junto para dar paso a nuevas formas de pensar, de mirar. Desde la gestión cultural yo siento que es ahí donde la creación contemporánea se vuelve muchísimo más fértil, en el cruce, en el roce, en la fricción de disciplinas que normalmente pues no dialogan. Y con este impulso hace 3 años nos pusimos en marcha en Navel con un programa que se llama Cópula, que busca promover el encuentro, el choque, el puente entre artes visuales y escénicas. Y para nosotros Cópula es un laboratorio que pone a prueba los límites que entendemos de las disciplinas artísticas. En la última jornada de práctica que hicimos en Atalaya, invitamos a los artistas a generar pequeñas piezas con una sola premisa: hibridarse, probar lo que no solemos hacer, exponernos al error. Hemos tenido asesorías personalizadas con cada uno de los artistas. En mi caso me he ocupado de preguntarles cómo su etapa vital de aquí a que presenten la pieza el año que viene y hagamos esta exposición colectiva, cómo su momento vital piensan que van a de alguna manera permear o a erosionar la obra. Hoy he estado en Alumbra hablando un poquito de mercado de arte y gestión de galerías, y además hemos tenido un ratito de tutoría con cada artista plástico. Estoy encantado de venir a Alumbra, creo que es un proyecto muy interesante para que los artistas experimenten e investiguen a través de lo rural y el medio ambiente. Y bueno, he venido para hablar del mercado del arte contemporáneo y hacer una revisión de portfolios que creo que ha sido de lo más interesante. Por eso, de momento, lo he nombrado esto serie de prácticas, acciones o instalaciones, lo que voy a hacer, o incluso vídeos, como 24 periodos de campo, ¿no? A través de ese proyecto para narrar un poquito más la experiencia de vivir en un entorno rural, para vincular con mis líneas de investigaciones anteriores. Cuando tú metes 2 piezas de cerámica que no están cocidas y una está seca y la otra no. Entonces, cuando las metes dentro de la misma bolsa de plástico para seguir trabajando en los días siguientes, digamos que como en esa atmósfera que se crea en la bolsa de plástico, al día siguiente las 2 piezas comparten el mismo punto de humedad. Y esto pasa porque una pieza seca, como deseosa de agua o porosa, como que puede recibir este agua, y la otra que tiene agua, pues se la comparte, ¿no? Y entonces creo que estos días está siendo un poco así. Mi práctica artística es contar mis propias historias, mis vivencias o mis propias reflexiones a través de la pintura, como un método de cuestionamiento en sí, ¿no? Es a través de la lanza de pincel, es la forma de expresar mis inquietudes, mis reflexiones, el volver a entrar en la historia del arte, es muchas cosas. La pintura en el fondo para mí es toda mi vida prácticamente.
Una de nuestras intenciones fue vincular la práctica artística con diferentes colectivos locales y en ese caso elegimos a la infancia. Fue una experiencia estupenda en el Colegio Público Nuestra Señora de Cortes, donde compartimos una mañana con el alumnado. Los 19 artistas se dividieron por las diferentes aulas y generaron dinámicas en torno al concepto de arte y educación. Este encuentro nos recordó que llevar la creación a las escuelas no es solo un ejercicio de mediación cultural, sino también pues que siembra futuro, ¿no? Cada práctica artística en el aula se convierte en una herramienta para despertar pues la imaginación, fomentar diferentes sensibilidades y también cultivar la cultura. Vincularnos con otros sentidos, más allá de lo visual, siendo yo un artista visual, no plástico, pensando en la materia, de repente anular estos sentidos y permitir que la experiencia plástica esté vinculada a algo más, ¿no? Yo creo que es algo muy potente. Ya como he comentado, me ha hecho replantear mucho de mi proyecto inicial y creo que salga lo que salga de aquí ya es una transformación y a mí como creador también me llena mucho, ¿no? Porque yo creo que repetirte en tu trabajo, más allá de aburrido, es también limitarte como artista. Hace mucho tiempo, un poco desde el final de mi formación en la carrera, ha ido siempre muy vinculada al medio rural, a temas de naturaleza, de unión de los cuerpos con el patrimonio de espacios pequeñitos y es un poco lo que vengo a presentar, un formato de videocreación, de videodanza en el que se han ido desarrollando en medios naturales y también en espacios de poblaciones pequeñitas. Mi labor en Alumbra es la coordinación y la gestión del proyecto. Ayudo en todo lo que puedo al equipo directivo. Cuando empezamos el proyecto, bueno, fui la que también estuvo en contacto con los participantes, con el mailing y también aquí me encargo de la coordinación de las mentorías, si necesitan los espacios, dejarlos preparados y que todo el mundo pues más o menos sepa dónde tiene que ir a la hora que tiene que ir y estar un poco de soporte. De cara a la institución y a Castilla-La Mancha, si queremos generar esa red que falta, solamente puede hacerse con la continuidad, que ahora son 20 o somos 25 o 30, pero que en un año o 2 años puedan ser el doble, si es posible. Hemos hecho una dinámica final que fue una invitación que les hice antes de venir aquí a Alcaraz, a estar en residencia durante 12 días, que fue que escribieran una carta a un desconocido, ¿no? De hecho, la carta tenía que empezar con «Te escribo a ti que no te conozco» y contarles lo que quisieran. Y no sabían que en realidad se estaban escribiendo cartas al resto del grupo. Pensaban, de hecho algunos artistas pensaban que era una carta escrita para un yo futuro o incluso que era una carta para mí, como alguien que le estaba pidiendo escribir. Yo recogí las cartas el primer día de residencia, han estado los 12 días más o menos preguntando qué iban a pasar con las cartas y el último día lo que ha ocurrido ha sido que hemos dejado las cartas boca abajo en sillas aquí colocadas en este entorno y el grupo ha buscado una silla, ha cogido esa carta y la ha leído, ¿no? Se ha encontrado como destinatario, ¿no? Finalmente. Han leído la carta y han hecho una contestación aquí en Atalaya, ¿no? Han contestado por escrito, han dibujado, han puesto material y la idea es que esa carta, cuando ahora regresen a sus lugares de vida y de trabajo, la envíen por correo postal, ¿no? Intentamos generar esta idea de, aparte de hacer una práctica digamos anacrónica, ¿no? No envío un email inmediato, sino que escribo una carta, contesto una carta y tengo que enviarla como una obra única que además se puede perder en el transporte y que hay que esperar para ser leída, ¿no? Y bueno, creemos que va a ser una práctica interesante para ellos, ha generado como ya un poco lo que queríamos a nivel afectivo y a nivel de relación y también como práctica artística.
Nada, esperemos que las cartas lleguen a sus destinos. Me encantaría que Alumbra fuera un proyecto que se quedara en Castilla-La Mancha, o sea, que no haya aparecido dentro de una financiación, sino que realmente las instituciones políticas puedan entender que es el siguiente paso para que nuestros artistas, los artistas manchegos, los artistas que se quieren vincular a la tierra no tengan que emigrar, sino que volver a la casa, como decía una de las residentes, sea avanzar y no retroceder. O sea que, bueno, yo confío en que el programa pueda llegar lo más lejos posible y que haya venido a quedarse.